Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar un árbol rascador para gatitos. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos nuestro árbol rascador. Aquí tenemos las instrucciones. En varios idiomas, incluido el español. Aquí tenemos la llave Allen y toda la tornillería. Cada pieza viene marcada con un número. Para empezar necesitamos la base, que es cuadrada, esta piecita, los tornillos, una columna de estas y una columna rascador. Pasamos este tornillo por este orificio desde abajo. Así. Ya lo hemos pasado. Y ahora enroscamos esta pieza marcada con el número 1 aquí. Ahora agarramos la pieza y terminamos de apretar este tornillo. Damos un poquito más y ya está. Ahora pasamos este tornillo por este otro orificio. Cogemos este que viene marcado con el número 4, lo introducimos aquí en el tornillo. Lo enroscamos a mano hasta que no podamos más. Y ahora terminamos de apretarlo con la llave Allen. ¡Suscríbete! Listo. Ahora este accesorio lo ponemos aquí, delante de la patita. Tenemos que darle vueltas para que encaje. Bueno, y ya lo tenemos colocado. Y nuestra torre va quedando así como estamos viendo ahora. Ahora cogemos esta pieza cuadrada y este tornillo y lo enroscamos aquí. Y ahora pasamos este orificio por el tornillo. A continuación cogemos la pieza marcada con el 2, que es esta, que es el rascador más largo, y lo enroscamos aquí. Y nuestra torre para gatitos va quedando así. Esa pieza queda hacia afuera. Ahora cogemos esta pieza, que es como una caseta, y la vamos a poner aquí. La ponemos aquí. Cogemos este tornillo y lo pasamos por aquí, por el centro, y lo enroscamos aquí. Y ahora terminamos de apretarlo con la llave Allen. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a necesitar estos 3 pilares, que son los más estrechitos. Lo introducimos aquí, así. Este por acá. Y este por aquí. Aquí tenemos los 3 pilares que tenemos que atornillar a continuación, por arriba y por abajo. Aquí tenemos 4 orificios, 1, 2, 3 y 4. Estos de aquí son los de los pilares interiores. Pongo el tornillo y me aseguro que entre en el pilar. Está enroscando. Y terminamos de ponerlo.
Y ahora por la parte inferior buscamos el orificio. Está aquí el orificio. Y encajamos el pilar arriba. Ya encajado. Y lo atornillamos. Ahora estamos en el pilar izquierdo. Introducimos el tornillo por abajo, que está por aquí el orificio. Colocamos el pilar correctamente. Ya está. Y ya está. Ahora vamos a la parte superior. Introducimos el tornillo y colocamos el pilar para que encaje el tornillo. Lo apretamos bien. Y ahora nos queda por hacer el último pilar de atrás. Hemos hecho el derecho, el izquierdo y falta el trasero. Pues lo mismo, vamos al último orificio. El último orificio está aquí. Y vamos a colocar el pilar para que encaje. Ahí ya encajó. Y ahora hacemos lo mismo por la parte de abajo. Introduzco el tornillo, coloco el pilar hasta que encaje el tornillo. Ya está. Lo apretamos. Ahora vamos a necesitar esta pieza. También esta que viene marcada como 3 y esta que viene marcada como 5. La de 5, la del 5 la ponemos aquí y ponemos esta aquí. Esta aquí arriba. Enroscamos esto aquí. Enroscamos esta pieza aquí. Vale, ya no enrosca más. Y la ponemos en el agujero central. Cogemos este tornillo y lo introducimos por aquí. Con la llave Allen lo apretamos. Ahora vamos a la otra parte, lo alineamos y ahora ponemos esta pieza por aquí. Y tiene que encajar en este pilar de aquí. ¿Está? Lo dejamos así. Ponemos esta pieza, que es la número 3 también. Y la enroscamos hasta que quede fuerte. La última pieza es esta. Lo ponemos aquí en la rosca que trae y lo giramos hasta que encaje. Y lo apretamos bien. Y por último bajamos aquí. Y aquí nos queda un orificio. Pues aquí ponemos esta pieza, que es una cuerda. Ponemos aquí así. Ya tenemos hecho nuestro árbol para gatitos. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.